Muchas gracias por estar de nuevo en este 2015, nuestro primer programa en Polos Opuestos. Para todos, ojalá tengamos un año bueno, de prosperidad, de equidad, de paz. Y para eso he invitado a dos personas excepcionales, al senador Iván Duque, una de las jóvenes promesas de Colombia. Yo quiero decirle que me ha impresionado muchísimo su papel dentro del Congreso. Y a Héctor Riveros, que lo conozco hace también muy joven, gran jurista, periodista, líder de opinión. Muchísimas gracias. Usted representa un poco al Centro Democrático. Un poco no. No, porque allá también hay algunas diferencias, ¿no? Pues en todos los partidos. Por eso, para que usted hable a título personal y no a título de... Muchas gracias por invitarme. Sí. Y usted que tiene un papel de defensor de la unidad nacional. No soy defensor de la unidad nacional, pero me ha tocado jugar ese papel por ser defensor del proceso de paz, por lo cual sí. Pero de paso defiende muchísimas cosas y por esos polos opuestos, y qué bueno tenerlos, y muchísimas gracias. Vamos a ponernos en nota realista, ni de oposición ni de gobiernismo, sino pensar en el país lo más realista que podemos, y empecemos a hablar de economía. ¿Cómo ven usted la perspectiva económica de Colombia en este 2015? Porque hay muchas incertidumbres, pues el precio del dólar ya lo vemos, y entonces los exportadores les convendría muchísimo, pero vemos que Panamá, Ecuador y Venezuela no nos están comprando o no nos pueden comprar. ¿Cómo ven ustedes que va a desarrollarse el tema económico en Colombia, y si podremos crecer más del 4.5 como se prevé por las cifras oficiales, o cómo lo ven? Bueno, yo creo que en primer lugar Colombia tiene una buena noticia, y es que Colombia ha crecido el año pasado por encima del crecimiento promedio de América Latina, y muy seguramente en el año 2015 también estará por encima del promedio. ¿Qué ha generado eso? Obviamente una gran inversión en infraestructura, el sector de la construcción. ¿Por qué crecimos más que los otros países de América Latina? Yo creo que lo que hay, la mayor evidencia es que ha habido un gran gasto público en infraestructura, y ha habido muchos incentivos al sector vivienda, que son los dos sectores que están por encima del promedio del resto de la economía. El resto de los sectores, con contadas excepciones, está por debajo del crecimiento promedio. Las que tiene el vicepresidente a su cargo. Pero no es solamente un tema del vicepresidente, son dos sectores que vienen con una gran inyección de recursos del Estado, y obviamente eso ha permitido que tengan un alto nivel de inversión y que a su vez impacten en otros sectores. Pero les pregunto a los dos algo. De todas maneras, esta clase media emergente colombiana que está naciendo y que es tan importante, que ojalá se vuelva la gran mayoría, ha mejorado la demanda, el consumo. Correcto. Y eso también tiene que ver con que en Colombia se demoró, digamos, más que en los otros países por tantos temas. ¿Usted por qué cree que nos ha ido mejor que a los otros países de América Latina, a nosotros en crecimiento? Yo creo que, pues, primero ha tenido una política económica, digamos, mucho más ortodoxa. No hay que olvidar que en América Latina, pues, hay, digamos, una fuerte ola de gobiernos de, comillas, izquierda, que han hecho cosas que no son muy buenas, digamos, ganarle a Argentina, por ejemplo, con un gobierno Héctor, eso ha sido tan lo de Colombia nefasto. siempre. Colombia siempre ha tenido una política macroeconómica muy seria. Claro, pero los otros países también habían venido teniéndola hasta hace, qué sé yo, 5, 8 años, cuando empezó esa oleada, digamos, de gobiernos de izquierda, en los cuales evidentemente, y vuelvo y pongo el ejemplo de Argentina, se toman, para no poner el de Venezuela, que es pues muy obvio, se toman unas decisiones... ¿De izquierda o populistas? Sí, populistas mejor, me parece bien, pero populistas de izquierda, porque también hay populistas de derecha. Pero han tomado unas decisiones pues políticamente muy equivocadas, y ahí están los resultados. Ahora, otros países de América Latina habían tenido un poco la misma línea colombiana, como por ejemplo Perú, que había crecido también un poco por la ola del crecimiento de los precios del sector Pero les hago una pregunta, perdónenme que minero. les interrumpa, pero el tiempo en televisión es tremendo. El precio del petróleo, que está por debajo de $50, y nosotros pensamos... Claro. ¿Cómo va a afectar la economía? Ahí están las malas noticias. O sea, por un lado hay una buena noticia de crecimiento, pero por otro lado hay una serie de síntomas que son peligrosos para la economía colombiana. Colombia ha venido creciendo en lo que yo he denominado una petroleodependencia, que se ve reflejada en que el petróleo representa más del 60% de las exportaciones del país, representa más del 35% de la inversión extranjera directa, más del 40% del mercado de divisas. Pero hay algo todavía más diciente: 22% de los ingresos de la nación, sin contar las regalías, provienen de esa renta. Entonces,
El marco fiscal de mediano plazo que tiene el país, que es como la brújula de las finanzas públicas, se armó para los próximos años con un precio del petróleo de $97. Hoy está por debajo de 50. Y por cada dólar que cae el precio del petróleo con respecto a esa meta, la nación deja de recibir cerca de 400.000 millones de dólares. Pero eso no es bueno para la industria nacional, es decir, no nos daría la posibilidad por fin, que no se ha hecho, perdónenme que les diga, pero no ha habido una política que estimule la producción nacional para que la producción nacional, la industria se fortaleciera y pudiera por fin vender para Colombia, para nuestro mercado interno y exportar. Ahí hay dos mensajes. Uno sí quiere ver a la industria colombiana florecer, pero la industria no va a poder compensar esa caída de ingresos que va a detonar el comportamiento de los precios del petróleo. Y por otro lado, es cierto que la tasa de cambio favorece a la industria, pero es que la industria tiene más problemas que ese. Le doy uno muy elemental, doctora Noemí. La industria colombiana paga 72% más por energía de lo que se paga en Ecuador. 57% más de lo que se paga en Perú. Y el tema que me preocupa a mí tremendamente, las exportaciones al vecindario, a pesar del precio del dólar que favorecería pues las exportaciones. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo ve usted en el panorama pues económico? digamos, yo creo que el tema de Venezuela se ha perdido ya de hace años. Yo creo que la economía colombiana ya lo chuleó. Nadie tiene ninguna expectativa, digamos, de venderle a Venezuela desde hace ya varios años. El mercado efecto, informal. el efecto negativo, sigue siendo un mercado el efecto negativo que eso iba a producir en la economía ya prácticamente se produjo. Por ejemplo, el sector automotor y de partes automotrices, pues se acabó por cuenta de que había hecho un mercado en Venezuela que se perdió. No, y por cuenta que no ha habido políticas en Colombia para el mercado automotriz y de autopartes. Pero se había arropado en Venezuela, pasó lo de Venezuela y pues terminó prácticamente desaparecido. Lo que quiero decir es, yo creo que lo de Venezuela pues no Ecuador, es nuevo, que acaba no de es subir nuevo y está aranceles. suficientemente recogido. Ecuador pues es un mercado relativamente pequeño que produce un impacto en alguna industria del sector alimentos, confitería, papel, en fin, algunos del tema, y que además están muy concentrados en el Valle del Cauca. Afecta mucho a la industria del Valle y a la industria del norte y a la industria del norte del Cauca, y yo creo que eso sí los va a afectar. Panamá no es un mercado tampoco importante. Yo lo que quiero decir es eso ha cambiado en el mundo. Antes, lo hablábamos un poco fuera de micrófonos, decíamos, bueno, los vecinos son el sustento de la economía. Hoy ya no. Realmente Colombia ha logrado diversificar el mapa. Pero en una proporción muy pequeña. Sí, pero hay una proporción cosas, suficiente, ¿no?, para amortiguar, digamos. Yo creo que es importante ver el panorama también completo. Yo traía acá una cifra para compartirle a sus televidentes, que es esta. Nosotros llevamos 2 años de caídas de las exportaciones, del 2012 al 2013 y del 2013 al 2014. Las cifras que se ven hoy de reducción de las exportaciones son peligrosas para Colombia. Son peligrosas porque, primero, en los mercados intrarregionales, Venezuela no es un mercado pequeño, es un mercado muy importante para la manufactura y para un sector agroindustrial. Y Ecuador también es un mercado importante de los intrarregionales. Entonces, si vemos que las exportaciones están cayendo y adicionalmente 60% de las exportaciones del país dependen de la renta petrolera, es complicada. Y eso es lo otro que le quería mostrar. Yo traje también estas dos grafiquitas que son muy discientes en el diagnóstico. Colombia tiene un déficit de cuenta corriente que está llegando casi al 5%, es uno de los más pronunciados de las economías grandes de América Latina. Y lo otro... Explíquele, perdóneme, a nuestros televidentes que no son todos economistas o tienen... Cuéntele el lenguaje elemental. Están saliendo más dólares de la economía de los dólares que están ingresando a la economía. Y eso obviamente es peligroso porque los déficits de cuenta corriente se deberían financiar con inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa en el país también se está empezando a disminuir, y creo que decisiones cerradas como la de la reforma tributaria van a disuadir más inversión extranjera. Yo le pregunto a usted, Héctor, la reforma, ese hueco fiscal... que muchos creemos que es superior a los 12 billones y medio que se dicen, porque es que hay contabilidad de caja y de causación, y más con elecciones que va a haber. ¿Usted cómo ve? No va a haber, pues siempre, sí, pero ahorita tenemos nada menos que los de los alcaldes, ¿no? Y por ahí dicen los de... ¿Usted no tiene mucha preocupación sobre el gasto público? Bueno, yo creo la propaganda que hemos visto algo en los últimos años, y es que el gasto público ha crecido muy por encima del crecimiento de la economía, y este año que el presupuesto se armó para el 2015 con un crecimiento por debajo, Héctor, tenemos un hueco de 12 billones. Es que mira, yo no soy economista y tengo apenas, digamos, unos conocimientos básicos, como seguramente la gran mayoría de los televidentes. Y a los economistas nunca les entendemos porque, entre otras cosas, dicen unas cosas pero pasan otras.
y tienen además muy poquita capacidad de prever lo que va a pasar. Por ejemplo, yo quiero saber quién era el economista que hace un año preveía lo que hoy estamos hablando, que el dólar valía 2.400 pesos y que el barril de petróleo valía casi la mitad de lo que valía hace un año. Yo no había ningún economista que dijera que ese era el panorama que se nos venía, absolutamente ninguno. Pero la reforma tributaria afecta al ciudadano común y corriente, mira, y a la empresa nacional. Ya te contesto, pero mira, el ministro de Hacienda, por ejemplo, porque es que a mí me impresiona eso como ciudadano común y corriente, el poco poder del Estado. Pero no en Colombia, en ninguna parte del mundo se previó lo que pasaba con el petróleo. El poco poder del Estado en la economía. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, duró 2 o casi 3 años tratando de que el dólar llegara a 1.900 pesos y no pudo. Y se llamaba que el dólar Cárdenas y hacían un montón de cosas y compraban dólares y uno veía que tomaban un poco de decisiones para tratar de que llegara. No logró. De un día para otro el dólar pasó de 1.800 pesos a 2.400 pesos. Entonces, lo que quiero decir es, primero, el poder del gobierno para dirigir la economía en una economía globalizada, etcétera, es casi que marginal a mi juicio. Lo que puede hacer lo de la es casi que reforma tributaria que le pregunté, ahora, ¿cómo nos va a afectar este año en la economía? Ahora, mire, la reforma tributaria, la verdad es, primero, para decir la verdad, al ciudadano común y corriente no va a tener que pagar más impuestos. Es probable que tenga que pagar eventualmente más caros unos bienes o unos servicios porque el empresario sí va a tener que pagar unos impuestos. Pero el señor de la clase media y de las clases medias bajas en Colombia no va a tener que pagar más impuestos porque no va a pagar impuesto por la riqueza, no va a pagar todo el CRE, todas esas cosas que a los ciudadanos normales, al que se gana 4 millones de pesos, y estoy poniendo harto que ese no es el ciudadano normal en Colombia, pero estoy poniendo una vara alta, el que se gana 4 millones de pesos no lo afecta ni el CRE, ni la riqueza, ni tiene un patrimonio de 1.000 millones de pesos, ni nada de eso. Ahora, por supuesto que las empresas, si pagan más impuestos, trasladan al usuario o al consumidor final el costo. Y además con la importación tan masiva que hay en Colombia y el precio del dólar se va a incrementar. Pero mira, para decirnos la verdad, en Colombia no hubo nuevos impuestos, se mantuvieron unos que les iban a rebajar a los empresarios y que cuando hicieron las cuentas pues no se los podían rebajar. Vamos a hacer una pausa y le damos la réplica al doctor Duque, al senador Duque. Bueno, por algo se dice que los economistas están la mitad del tiempo explicando qué va a pasar y la otra mitad del tiempo justificando por qué no pasó. ¿Usted qué opina de las afirmaciones de que la reforma tributaria prácticamente neutra en el desenvolvimiento de la economía? Yo tengo algunos desacuerdos con Héctor que son serios. Yo creo que hay 3 que son muy importantes para que lo digan todos sus televidentes. La primera es por qué llegamos a esa reforma tributaria. El gobierno venía con un tren de gasto público que era insostenible y se encontró con el presupuesto del año 2015 con una caída de la renta petrolera y no supo cómo reaccionar, sino trayéndole más impuestos al pueblo colombiano. Un gobierno que creció la nómina en la rama ejecutiva en 18.000 cargos en 4 años, que pasó de costar 2.6 billones a costar 5 billones de pesos. Y obviamente le pasa la factura al país después de haber hecho el pueblo colombiano un esfuerzo de aumentar el recaudo tributario en un 50% en el mismo lapso. ¿Cómo va a afectar la reforma a la clase media? Yo creo que hay cosas que son muy evidentes. La primera, el gobierno le quitó la devolución de los 2 puntos de IVA por compras con tarjeta de débito y crédito que había incentivado la bancarización de una clase media emergente en Colombia. Y segundo, las firmas que se van a ver afectadas por esta reforma, que son las empresas grandes y medianas, emplean casi el 40% del empleo formal del país. Y esas empresas, dada la carga tributaria que van a tener que decir, o dejo de contratar, o tengo que salir de gente para cubrir esa factura. Finalmente, para terminar el tema de economía, le voy a hacer una pregunta. Pero mira las contradicciones de los economistas. Déjame decir esto. Primera pregunta, ¿por qué nos fue mejor que a los otros? Porque el gasto público en infraestructura y en vivienda era muy grande. ¿Por qué nos va tan mal? Porque crecieron el gasto público. ¿Quién le entiende a los economistas? Es que ese no es el problema, Héctor. El problema no es que el gasto público haya crecido. Es que hay una parte del gasto en infraestructura que es gasto privado. O por ejemplo, la y en propaganda vivienda que es gasto oficial. privado. La propaganda oficial. 2.3 billones de pesos en publicidad se gastaron en 2 años. 2.3 billones de pesos. Pulga en el 2 billones 300. Producto Interno Bruto Colombiano. Permítame, yo le... Una pulga de 2 billones. Yo quiero ahí sí... ¿Se justifica? No, yo no justifico ni la defiendo, me parece muy mala. Si yo fuera presidente no la haría, etcétera. Pero por último, finalmente la economía
Es bueno cuando el país crece, pero le llega a las clases, sobre todo más necesitadas, parte de ese crecimiento. En materia de equidad, que es uno de los propósitos que tiene el gobierno nacional, para concluir el tema económico, dígame, ¿va a mejorar la situación realmente de la clase menos favorecida de Colombia en lo económico? Pues mire, yo creo que yo acabé de escribir una columna que se llamaba "Es la desigualdad, estúpido", y lo que decía era, mire, esto no todo es plata, hay que meterle un poquito de imaginación, dependiendo. Resolvieron todos leer a Piketty, o como se diga, sí, este señor tan de moda hoy, el francés Tomás Piketty del Capital del siglo XXI, en el que básicamente lo que dice es, mire, cobre unos impuestos muy altos y a los ricos cobren unos impuestos muy altos. Yo estoy diciendo, sí, eso es obvio, pero en Colombia falta la discusión de en qué nos los gastamos. Porque si yo, por ejemplo, hago la doble calzada a Buenaventura, para decir un ejemplo, que gasto un montón de billones de pesos y hago una cosa que todos los colombianos queremos que se haga, eso no solamente no mueve un punto la desigualdad, sino que al contrario, la aumenta. Porque hay unas inversiones que lo único que demuestran es que el hecho de que la economía crezca, y con la doble calzada podría crecer, y genera empleo y demanda, no disminuye la desigualdad, sino que incluso la aumenta. Oiga, hacemos otro programa sobre eso. Pero ahora que usted toca el tema de la equidad, yo creo que hay algo que es muy diciente. Si uno mira las cifras del presupuesto nacional, el presupuesto global aumentó en un 50% en los últimos 4 años. Y el gobierno ha dicho que lo ha invertido en lo social. Curiosamente, el coeficiente de Gini, que es ese indicador que mide la desigualdad, se ha mantenido estático los 2 últimos años. Y algo todavía más grave, en muchos departamentos, en más de 22 departamentos, el aumento de la inversión superó el 80%. ¿Y qué ocurrió? El Gini se deterioró. Bueno, vamos a pasar a un tema. Mira, aquí nos estaríamos, pero vamos a hablar de un tema que también hay diferencias, que es el tema de la paz. Este año, pues posiblemente se debería firmar la paz si de verdad se hace el oficio. ¿Usted cree, senador Duque, usted que pertenece al Centro Democrático, que con este cese al fuego, que ha dado indiscutiblemente algunos resultados, hemos visto la disminución de los ataques terroristas de la FARC, aunque no, pues no del todo, ¿usted cree que es posible que el presidente Uribe, el senador Uribe, y el presidente Santos lograran unos acuerdos que representaran las posturas polarizadas que tiene Colombia para sacar adelante el proceso? Yo creo que hay dos cosas. Primero, esto no es un tema de dos personas. Esto es un tema de una visión de país y una visión de paz. Y las personas que estamos en el Centro Democrático no somos enemigos de la paz como se nos ha querido caricaturizar. Nosotros queremos una paz con una serie de elementos en los cuales hay discrepancias. El primero, nosotros hablamos de una paz sin impunidad. ¿Qué queremos decir con una paz sin impunidad? Que aquellas personas que han cometido delitos de lesa humanidad pues tengan penas privativas de la libertad. Porque eso no es un capricho, es honrar también un compromiso internacional que tiene Colombia a la luz del Tratado de Roma. Y pero que en eso está el gobierno, senador, porque la justicia transicional... Pero en eso no ha sido claro el gobierno, y yo creo que en el gobierno podría ser más claro si es que a bien tiene esa recomendación. Pero yo creo que se puede conversar sobre eso, ¿o no? Sí, yo creo que eso es un elemento de convergencia a toda vez que el gobierno... ¿Sos amigo de la justicia transicional? Yo soy amigo de la justicia transicional, más no de la justicia transaccional. Y en esto hay que tener en cuenta una cosa. Hay justicia transicional que se viene empleando en Colombia desde mucho tiempo atrás. Es más, durante el gobierno del presidente Uribe, una gran desmovilización de base guerrillera y de base paramilitar que se hizo con instrumentos de justicia transicional. ¿Y cuál es la otra diferencia de fondo? Yo creo que el otro tema también tiene que ver con elegibilidad política. Es quiénes van a tener elegibilidad política. Y eso, por supuesto, pasa por la reglamentación del marco jurídico para la paz, cuando el país decida cuáles son los delitos políticos y cuáles son los delitos conexos. Porque creo que se ha abierto una puerta muy perniciosa a decir que ciertos delitos que son autónomos de inmensa gravedad pueden ser conexos al delito político. Le hago una pregunta y pasamos ya con el doctor Héctor. Yo por lo menos vivo muy satisfecha de ver a un Antonio Navarro en el Congreso y a algunos otros exguerrilleros que hacen un papel importante contribuyendo a la democracia. El alcalde Petro viene de las canteras de la guerrilla. Ahí hubo, digamos, impunidad, no pagaron cárcel y están haciendo un papel. ¿No se podría pensar en algo de ver pues todos estos horrores y líderes del terrorismo y de la guerrilla
que al momento de hacer una justicia transicional pudieran algún día llegar a los cargos pues yo veo lo siguiente, de representación? Muchas veces trae ese ejemplo histórico, pero el mundo también ha evolucionado. La Corte Penal Internacional. Y el mundo evolucionó justamente para que delitos de inmensa gravedad, de lesa humanidad, tuvieran una pena privativa de la libertad. Si hay alguien que purga condena por esos delitos y el ambiente jurídico de un país permite que una vez se haya cumplido esa pena puedan participar en política, eso es un acuerdo social que está abierto a discusión. O sea, que no estaría en discusión, ¿usted no aceptarían bajo ningún punto de vista que ellos pudieran actuar? Criminales de lesa humanidad, no, pero sobre todo a la luz del Tratado de Roma, los máximos responsables. Héctor, ¿usted cree que se firme este año la paz y cómo lograr un consenso para que sea un propósito nacional donde todos le apostemos al tema y que además de firmarlo traiga seguridad, convivencia, que se arbitren las diferencias porque no se van a acabar? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajar para eso? Yo creo que primero hay que dimensionar de qué estamos hablando. Lo que se está negociando en La Habana es la terminación de una confrontación armada con la guerrilla de las FARC y no la paz. Digamos que yo creo que en eso, pues lo que pasa es que cuando se simplifica la paz, digamos, se facilita la comunicación pública y el gobierno utiliza la expresión y tal, pero pues no nos digamos mentiras. En Colombia, por ejemplo, de los 14.000 muertos, un poquito menos que hubo por violencia homicida el año pasado, pues estamos hablando de por ahí el 20 o máximo el 30% de esos 14.000 muertos por cuenta del conflicto armado, es decir que estamos hablando de 3.000 muertos. Todavía nos quedan 11.000. Se levantó toda Francia y toda Europa por 18 muertos. Todavía nos quedan 11 de septiembre del año pasado en homicidios provenientes de 11.000. Nos quedó 11.000. O sea, si terminamos el conflicto con las FARC nos quedan todavía 11.000. ¿Cuántos han pasado, digamos, en estos 22 días o 23 que lleva el cese del fuego de las FARC? Pues N.000 y ocurren por un montón de cosas. O sea, que en eso no hay que engañarse. Estamos, digamos, desarmando a las FARC, no construyendo un país en convivencia y tal, que entre otras cosas, a mí cuando la gente dice, no, es que ojalá después podamos tramitar nuestras diferencias en paz, yo no siento que yo tenga diferencia con nadie, que yo esté tramitando violentamente, digamos, a mí me parece que ese es un discurso que yo no entiendo. Yo sí creo que va a cambiar una cosa muy importante y es que vamos a dejar de tener a la guerrilla de las FARC cometiendo los crímenes que comete. Es decir, primero, nos vamos a ahorrar 3.000 muertos, que no es poca cosa. Segundo, nos vamos a ahorrar un montón de ataques a la infraestructura petrolera, por ejemplo, que hablamos de economía, costó más de 2 billones de pesos. La publicidad oficial costó, la pulguita esa que yo llamaba, esa la causó la guerrilla, tanto de las FARC como del ELN, pegándole al tubo del oleoducto. Entonces, sí nos vamos pero sobre todo, tenemos que poder hacer una cosa que esa sí es la que yo creo que es importante a partir de ahí, y es que Colombia tiene que hacer un esfuerzo enorme de integración regional. Colombia ha dejado abandonados unos territorios por cuenta de que estamos en conflicto. Entonces, ¿por qué dice Colombia y no el gobierno? Perdón, le pregunto. Porque es que nosotros somos los que elegimos elegir a los gobiernos. Nada menos que esa bobadita. A ese señor que está sentado ahí, el que estuvo sentado 8 años, a eso los elegimos los colombianos. Yo no voté pues el presidente Santos en el primer periodo ni por el presidente Uribe en los anteriores. Es decir, que de los 4 últimos gobiernos yo solo voté por uno. No tengo responsabilidad y sin embargo utilizo la primera persona del plural, porque es que cuando la democracia elige por mayoría, pues uno acepta que esa es la decisión de la sociedad colombiana. Entonces los colombianos hemos elegido unos gobiernos que son los que han cometido esos errores. Pero déjeme decir un par de cosas rápidas sobre el tema del proceso de paz. Primero, Iván dice, todos estamos con la paz. De acuerdo, todos estamos con la paz. Es que la diferencia no la tenemos en eso. La diferencia la tenemos en la manera de llegar a la paz. Entonces, cuando uno llena de condiciones y de exigencias y todo eso que hacen en un listado largo todos los días de lo que se debería exigir, de lo que se debería hacer, de lo indignados que estamos, de lo conmovidos que estamos, pues lo que estamos es diciendo, esa paz solo se logra ganando la guerra. Ganar la guerra es un camino para llegar a la paz y es un camino que se ha usado muchas veces. Pues la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados contra Hitler y llegaron a la paz, pero ganando la guerra, no negociando. Hay 2 maneras de llegar a la paz. Ganando la guerra es una, que es la que proponen, porque es que no hay otra manera. Todo lo que proponen, todo ese listado de cosas no se consigue. Ninguna posibilidad de acercamiento. No, pero entonces ahorita voy para allá. Todo ese listado de cosas no se consigue en una mesa de negociación. Me van a perdonar los dos que me toca hacer una pausa y ustedes quedan con la palabra apenas terminemos.
Aquí las diferencias son bien profundas. Senador, mejor usted haga la réplica que estaba haciendo por fuera del micrófono. Héctor nos está diciendo que una paz donde haya justicia representada en que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad vayan a la cárcel es imposible. Nosotros en el Centro Democrático no estamos diciendo que tiene que haber cadenas perpetuas o que tienen que irse a las mazmorras de la Inquisición. Lo que estamos diciendo es que en efecto en un proceso de negociación puede haber una reducción sustancial de la pena, pero para el pueblo colombiano es necesario que parte de ese proceso, que parte de esa legitimidad de la paz esté basada en que haya penas privativas. Le hago de la una libertad. pregunta. En caso de que no fuera posible, que en la negociación que se hiciera, el tema de acudir a poder manejar a través de elecciones de todos estos líderes de la FARC pudiera ser posible, ¿ustedes preferirían en el momento de refrendar eso que no se aprobara la negociación? Es decir, ver a todos los líderes de La Habana y a otros tantos que han cometido estos delitos de lesa humanidad y tan espantosos para todos los colombianos, ¿ustedes prefieren que no se logre el propósito y en ese momento no refrendar? No, es que hay varias cosas. El gobierno ha dicho que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Sí, y hasta el que gobierno, no lo apruebe. El gobierno también ha dicho aquí no va a haber impunidad, pero nunca ha dicho va a haber cárcel para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, como se lo ha dicho reiteradamente al gobierno la fiscal de la Corte Penal Internacional. Pero el gobierno ha dicho que se aplicarán mecanismos de justicia Hay transicional. mecanismos de justicia transicional, es cierto, hay mecanismos de desmovilización, hay mecanismos de reparación. Hay penas diferentes pero para a la los cárcel. máximos responsables de delitos de lesa humanidad es claro el derecho internacional y se lo han dicho varias Pero personas la al pregunta que gobierno, yo le hago es, proporcionalidad. la pregunta es, entre que se dé el proceso y lo apruebe tanto el gobierno y los negociadores como lo refrenden los ciudadanos, que ese es requisito sine qua non, pero que si no se consigue que en la negociación pague cárcel estos delincuentes, o que paguen, pues que haya lo que usted llama impunidad, ¿ustedes preferirían que se abortara ese proceso? El tema no es qué se prefiere o qué no se prefiere. Nosotros estamos dando este debate por los canales democráticos. Nosotros hemos expresado nuestras posturas en el Parlamento, ante la opinión pública, y si hay un mecanismo de refrendación, allí también lo haremos. Pero que quede claro, esto no es solamente un tema del Centro Democrático, es que la comunidad internacional ya se lo ha notificado a Colombia. La misma comunidad internacional no va a permitir que en Colombia haya pena, que no tengamos penas privativas de la libertad para ese tipo de criminales. Pero le voy a traer un ejemplo. Alguien me preguntaba qué había ocurrido en Argentina. ¿Penas privativas de la libertad o penas? No, penas privativas de la libertad. Tiene que haber cárcel para los máximos responsables de delitos de lesa humanidad. Si usted mira los procesos que hubo en el continente... Pero déjeme terminar un tema sí, porque es que se me acaba el tiempo y entonces queda... ¿Qué falló hace 30 años cuando se hizo las leyes de punto final con las dictaduras en el Cono Sur? Nunca hubo penas privativas de la libertad. 30 años después llegaron gobiernos democráticos con toda la legitimidad y llevaron a esas personas a la cárcel. Si esa herida no queda zanjada en Colombia ante la justicia, lo hará la justicia internacional o habrá una nueva generación años después que vendrá en Colombia y exigirá que esos crímenes abominables tengan cárcel. Esos crímenes abominables obligando con penas diferentes que se las merecen por la justicia transicional, ¿usted las ve posibles? No creo que en la negociación sea fácil lograr eso, pero mira, déjeme decir esto. A mí lo que me molesta, digamos, de la posición, y no lo digo por el senador Duque, que es una persona a quien respeto profundamente, sino, digámoslo con nombre propio, por el expresidente Uribe, que es el jefe del Centro Democrático, es que no es una posición leal con Colombia. Todo lo que están diciendo que hoy no es aceptable, el presidente Uribe se lo ofreció y se lo dio a la guerrilla. Yo me permito recordar una sola cosa. Dos. Hay una criminal sanguinaria como de las peores de la guerrilla, a la que le decían Karina, alias Karina. A esa señora, el presidente está en la cárcel, no porque el presidente Uribe, no porque el presidente quisiera. El presidente Uribe la nombró gestora de paz y tengo dos declaraciones del presidente Uribe siendo presidente. Perdón, pero les pregunto. Tengo dos declaraciones del presidente Uribe diciendo que va a tratar de que no esté en la cárcel. ¿Dónde está Karina? Pero no por decisión del presidente Uribe. ¿Dónde está Karina? No por decisión del presidente Uribe. Y segundo, pero déjeme dar este otro datico. En el año 2006, cuando el presidente Uribe era candidato a su reelección, hay un comunicado oficial de la Presidencia de la República, emitido por la Secretaría de Información y Prensa de la Presidencia de la República, ofreciéndole a la guerrilla de las FARC una asamblea constituyente. Héctor, entonces, perdón, Héctor, pero le hago esto hay una que hacerlo pregunta y ya lealmente con concluimos Colombia. los dos. A ver, los agentes de la paz también son todos los negociadores que están en La Habana.
y no sabemos todavía cómo vaya a concluir las negociaciones si tengan que ir después a la cárcel. Es decir, porque si fueran, pues, maravilloso. claro, porque gestores de la paz tienen que ser los que están en el conflicto, en la guerra. ¿Usted qué le contesta a...? Mira, a Héctor le encanta, y yo lo respeto mucho, pero a Héctor siempre le encanta hablar del pasado. Y acá venimos un programa para hablar del presente y hablar del futuro. Entonces, la negociación que tenemos hoy es una negociación que el gobierno la viene manejando y el gobierno ha dicho, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Si el gobierno quiere hacer un referendo en el mes de octubre, yo creo que es muy importante que el pueblo colombiano tenga dos certezas. La primera, que ese referendo no se va a hacer con las FARC en armas. Porque mal haría para la democracia colombiana someter un proceso de referendación con un grupo que está armado ejerciendo presión sobre la ciudadanía. Que está de acuerdo. Pero hay que ver si eso se va a cumplir. La entrega de armas es imposible. La entrega de armas es imposible porque yo no le puedo pedir a la guerrilla, que se desarme para ver si le aprueban el acuerdo y si no se lo aprueban. Pero te hago una pregunta. Pero con la facilidad. Pues ¿para qué la refrendación? Una cosa muy grave en Colombia y es la facilidad de conseguir armas. Supongamos que entreguen todas las armas, conseguirlas es demasiado, eso es lo grave. Lo importante es de poner el espíritu violento, de poner la voluntad de crimen que han tenido y de terrorismo. ¿Lo de las armas no es más simbólico que otra cosa? Yo no creo que sea simbólico, aunque lo que usted dice es verdad, pero eso no es solamente un problema en Colombia, miremos Centroamérica. Sí, en todo el mundo. O sea, el problema es que después de esos procesos masivos de desmovilización, en Centroamérica esas armas terminaron en manos de las maras y de la delincuencia común. Entonces, el proceso tiene que tener una veeduría, tiene que tener además unos mecanismos donde esas armas desaparecen del dominio público en Colombia. A veces provoca, y qué pesar que se nos hubiera perdido el tiempo, porque tenemos dos invitados excepcionales, a mi juicio, por sus argumentos, por su importancia, pero provocaría tener una mesa de negociación entre las partes de la es más difícil, hoy por hoy es más difícil negociar en Colombia que negociar con la guerrilla. Yo creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy parecido al que se hizo en este programa, que aun cuando no hay acuerdo hay que profundizar, porque vamos a tener que los colombianos ponernos de acuerdo en qué tanto estamos dispuestos a ceder para conseguir ese acuerdo con las FARC, que no es ni mucho menos la paz en Colombia, que es mucho más profundo y mucho más complejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos a tener oportunidad de seguir en esta discusión porque creo que le hacemos un bien a Colombia haciendo estos debates y tratando de encontrar acuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias.